Sánchez Gutiérrez. Ya de vuelta a las 8:15, ya está con nosotros conectado a través de la tecnología Arturo Sánchez Gutiérrez. Usted lo escucha, lo ve todos los fines de semana. Él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Arturo, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Una semana muy interesante, muy intensa en política. Septiembre, mes de la patria, y como siempre ha sido un mes en donde inicia el periodo ordinario del Congreso de la Unión y por lo tanto se agolpan una cantidad de temas políticos. Muchas reuniones, muchos eventos oficiales con el presidente, con los distintos poderes, tanto el judicial como el legislativo, donde vemos al presidente de la República compartiendo estrado con el presidente de la Suprema Corte en ocasiones, con el presidente de la Cámara de Diputados en ocasiones, con el presidente del Senado de la República en ocasiones. Hoy, en esta dinámica, va a ser interesante ver, primero, por lo que va a ocurrir el día de mañana, Arturo, esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la prisión preventiva oficiosa, la discusión que va a estar en base a dos argumentos que se dieron, dos planteamientos que tienen los ministros, y lo que dijo el presidente de la República en la semana y lo que ha dicho a lo largo de estos últimos días, Arturo. Bueno, yo creo que es muy importante enmarcar todo esto dentro de lo que significa el inicio del nuevo año de gobierno, el quinto año de gobierno para el presidente de la República, porque lo que estamos viendo es una lucha por tener la capacidad de tomar decisiones hacia el fin del sexenio. Quizá el tema general es la necesidad del presidente de que se tomen decisiones, porque ya no todas le corresponden a él, que consoliden su proyecto. Y uno de ellos tiene que ver tanto con la Guardia Nacional como con esta concepción que tú mencionas de la prisión preventiva oficiosa. Es un debate válido y abierto. La Suprema Corte tiene que revisar con cuidado este tipo de asuntos, pero vamos a definiciones claras. ¿Qué ocurre? Hay ciertos delitos que si alguien presuntamente los comete, no que necesariamente los haya cometido, pero que se sospecha y hay indicios de que los haya cometido, ameritan inmediatamente que te metan a la cárcel. Y esa lista de delitos ha generado que muchas personas estén ahorita en diferentes cárceles por prisión preventiva sin que se les haya iniciado un juicio. Han pasado mucho tiempo, ha habido una gran cantidad de situaciones, no todo el mundo se puede defender de la misma manera, y por eso tenemos el caso emblemático de Rosario Robles, 3 años en la cárcel sin que haya habido un inicio completo de su juicio para poder resolver su conflicto. Ha sido liberada y entonces se abre el debate. ¿Es legítimo tener este tipo de medida de prisión preventiva ante cualquier tipo de faltas que se cometa, o es necesario acotarla? Y eso es lo que está decidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el problema fundamental es, pues, establecer claramente cuáles son los delitos y faltas que ameritarían este tipo de situación, en qué condiciones, con qué justificación, para poder tener claridad de que al mismo tiempo de que se persiga a los delincuentes, se respeten los derechos humanos de las personas. La polémica está muy clara. El presidente de la República está obviamente a favor de que se mantenga la ley tal como está. Quienes han impugnado este tipo de ley alegan que va en contra de la Constitución y entonces la Suprema Corte tiene que decidir. Pero aquí es en donde vemos una polémica que se va a vincular con otros temas de esta semana, en donde, bueno, finalmente para eso está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lograr ser un contrapeso al presidente, al Congreso de la Unión, en el caso de que se tomen decisiones que podrían violentar el marco jurídico nacional. Y yo creo que las declaraciones del presidente, en donde dice una cosa que me parece un tanto cuanto extraña. Me equivoqué al proponer a 4 de los ministros que propuse, porque no están haciendo las cosas como debieran hacerlas. Bueno, no se supone que los ministros de la Corte deben hacer las cosas como el presidente quiere. Se supone que los ministros de la Corte, que forman parte de un órgano colegiado de 11 miembros, voten de acuerdo con la ley. La atribución de proponerlos por parte del presidente de la República es muy válida.
pero quien finalmente los ratifica es el Senado de la República y en consecuencia, bueno, es un órgano colegiado de la Suprema Corte que tiene que tomar decisiones por este proceso de elección de los ministros de la Corte. Cuando el presidente se refiere a los ministros de la Corte como un error y cuando vienen otros funcionarios a atacar a jueces que han tomado decisiones en contra de lo que el presidente buscaría o en contra de lo que el Ministerio Público buscaría, lo Ujú. que encontramos es un rompimiento del equilibrio en términos de lo que son los poderes de la Unión. La Suprema Corte tiene que tener plena independencia, el Poder Judicial tiene que tener plena independencia para tomar estas decisiones. Y aquí es entonces donde queda la pregunta, ¿dónde queda el Estado de Derecho si los jueces o los ministros tienen que acatar las decisiones que les gustan o prefieren al gobierno o al presidente de la República? Y esa es la situación difícil que vamos a vivir el día de mañana porque no está claro cómo van a decidir los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Podrían decidir en contra de la voluntad presidencial, cosa que no sería extraño, muchas veces ha ocurrido, o podrían simple y sencillamente someterse a lo que es la propuesta Oye, del gobierno. Arturo, pero los jueces, al menos los magistrados, pues los dejan en una posición bien complicada, porque ahora lo que decidan, pues va a estar bajo la lupa y bajo la crítica de lo que vaya a suceder, ¿no? Si deciden Eso es por lo uno o por otro, este tipo de golpeteos y extraño, porque el presidente, antes de que diga esto de los ministros, de que se equivocó, eh, minutos antes está diciendo que él no se mete en otros asuntos que no que tengan que ver con que él no, porque le hicieron creo que una pregunta sobre Morena, me parece, o sobre lo que había pasado en alguno de estos ámbitos de la política, y él dice que él no se mete en asuntos que no le competen y luego hace esto, pues como que no tiene mucho. Exactamente. Lo que pasa, Jaime, es que es una forma de presión política, reconozcámoslo como tal, hay que decirlo con sus letras. El presidente está haciendo su tarea al tratar de defender su punto de vista. Uh -huh. Eso está bien, pero la forma de hacerlo, el tipo de acusaciones, el decir me equivoqué al proponerlos, estos cuatro no están respondiendo a lo que yo quería, pues es una forma de presión política que sí es una invasión en lo que debía ser la libertad y la autonomía del Poder Judicial. Y esta es la contradicción que estamos viendo. Pero, Jaime, no nos extraña, lo mismo ocurre en el Congreso de la Unión. O sea, Morena en la Cámara de Diputados al menos Uh -huh. aprobó sin cambiarle una coma una reforma a 4 leyes que tienen que ver con la Guardia Nacional y después de, fíjate lo que ocurrió, número uno, el presidente insiste en que debe mantenerse el esquema de Guardia Nacional que él propone, o sea, que dependa directamente de la Secretaría de la Defensa. Número dos, se da cuenta de que no puede cambiar la Constitución porque no le alcanzan los votos. Número tres, manda una serie de iniciativas que asume Morena como tal para cambiar 4 leyes que justamente inciden en lo que quería hacer la reforma constitucional, que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa. En consecuencia, se manda y en la Cámara de Diputados, en donde Morena sí tiene los votos necesarios, se da un proceso fast track, se disculpan todo tipo de trámites, de lecturas, de revisiones, de que pasen a las comisiones los temas y se votan después de una sesión muy larga sin cambiarle una coma a ninguna de las propuestas presidenciales. Otra vez, es la voluntad del presidente aprovechando la fuerza de su partido en la Cámara de Diputados y modificando entonces tal cual la ley con leyes que van a ser criticadas porque otra vez presuntamente están violando la Constitución, porque finalmente la Constitución dice que la Guardia Nacional es un órgano que tiene que ser dirigido por civiles, porque es una policía, etcétera, etcétera, y lo que está haciéndose es que pase a manos de las Fuerzas Armadas. Esto mismo está ocurriendo, por eso me parecía importante combinar los asuntos, tanto el asunto de la Guardia Nacional como lo que está ocurriendo en la Corte, con la postura presidencial,
pues tiene que ver con esta necesidad del presidente de consolidar un proyecto cuando le falta ya menos de la mitad del sexenio para terminar y cuando pues es necesario amarrar un tipo de políticas que son su punto de vista. Tú viste hoy la foto en Reforma el trazo de por dónde va a pasar el Tren Maya. Pues es otra vez por encima de una serie de decisiones, hubo que hacer cualquier tipo de maniobras jurídicas, incluso definir que el Tren Maya es un asunto de seguridad nacional para poder proceder a la construcción independientemente de la legalidad de una serie de procedimientos que podrían estar atacando a las regulaciones sobre el cuidado al medio ambiente y sobre todo pues la riqueza cultural de México en esa zona de la República. Es ahí en donde está el problema. En esta semana lo que pasó, en este septiembre que inicia, lo que está pasando es que vemos a un gobierno apurado por resolver los proyectos que tiene y uno es Guardia Nacional, sigue uno pendiente, que es el de la reforma electoral, que bueno, pues no son muy buenos augurios ver cómo se resuelve lo de la Guardia Nacional para ver qué es lo que podría seguir más adelante. Y bueno, y si nos vamos a esa, en medio de todo este procedimiento, también lo que vemos es un conflicto en la Cámara de Senadores por la presidencia. O sea, Morena finalmente se muestra como un partido que tiene la voluntad de acatar y estar unido cuando se trata de seguir ciertas instrucciones, pero también muestra sus divisiones internas cuando Ricardo Monreal quiere ser presidente del Senado y hay una división y no lo logra como tal porque los morenistas mismos se dividen, incluso la oposición vota por Monreal, pero no lo logra porque no había este tipo de situaciones. Yo creo que es una semana interesante que nos habla mucho del tipo de políticas que vamos. Gracias, mi querido Arturo, y vamos a estar muy al pendiente. Te abrazo y te deseo un excelente domingo. Cuídate mucho. Igualmente, querido Jaime, Estás saludos. abriendo la conversación en Fórmula Noticias.